Petra, un poco, bueno, Tandil ha sido un lugar más, un lugar donde también ocurrieron las cosas, y a pesar de que tenemos en nuestra ciudad un silencio bastante pronunciado, de gente inclusive que hasta uno sabe que en la intimidad ni siquiera aprueba este tipo de cosas, justo va a ser sede de un juicio histórico. Un juicio en donde se está ventilando una causa civil, no una causa civil, sino una causa donde hay civiles implicados, en donde se demuestra que hay colaboración para que los militares puedan haber llevado a cabo lo que quisieron hacer. Es importante, muy importante este juicio. Nosotros estamos como escuchando los decires de la gente. Muchos nos dicen, pasaron 35 años, ¿qué buscan? ¿Qué quieren? ¿Una casa de bruja con los civiles? Todas estas cosas, ¿no? Yo creo que no hay que perder la mira del objeto de estos juicios penales, ¿no es cierto? Por empezar, la defensa de la democracia, como nuestra Constitución lo dice muy claro, ¿no es cierto? Todo el que atente contra las instituciones, bueno, tendrá su penalidad. Su pena. Bien, hemos transitado subidas y bajadas con esto de las leyes, del indulto, obediencia debida, punto final, la prolongación de los juicios, la intervención de la Cámara de Casación con un Visordi cómplice con la dictadura. Sabemos que en Tandil hubo también una justicia, por lo menos silenciosa, no sé si cómplice, que hubo civiles que aprobaron, y asumámoslo esto, que aprobaron el golpe. Entonces, el continuar con los silencios, la no denuncia, significa no contar la verdadera historia, ¿no es cierto? Yo creo que solamente se construye a través de desconocer la verdad, de que el que fue cómplice o realmente se involucró, partícipe en la dictadura, tenga su juicio y condena o no, porque es la única forma de poder construir hacia adelante con verdad, es la única forma. Tenemos el ejemplo de España, que tantos años después, y habiendo vivido 40 años de dictadura, están todas las tensiones en superficie, ¿no es cierto?, con hechos que no se investigaron, con cientos de miles de muertos que nunca supieron sus familiares dónde están. Sí, sí. Y acá pasa lo mismo, nadie nos dio explicaciones a la sociedad civil, fue nuestra búsqueda la que buscó la verdad y las explicaciones. Exacto. Pero nunca desde el poder hubo un blanqueo de todo lo sucedido, ¿no es cierto? Y algo que hay que tener claro, acá actuó el terrorismo de Estado. Cuando se conforma, actuaron todos los poderes del Estado al servicio del terrorismo. Sí. En este momento, la gente que está implicada o se sospecha que tuvo vinculaciones, tienen todo el derecho a un juicio justo, con su defensa. Si no tuvieron complicidad o participación, serán exceptuados, absueltos, ¿no es cierto? Así que nada mejor para la construcción de la democracia que el poder ventilar estas cuestiones, porque no ha habido debate. Yo siempre, y con un compañero inolvidable, Eduardo Frechero, un demócrata, que desde el comienzo peleó por estos temas y decíamos, tenemos que hacer conocer a la sociedad que en nuestro Tandil hubo centros clandestinos de detención, que hubo gente que señaló con el dedo para que otros fueran detenidos, que con acusaciones falsas, ¿no es cierto?, que hubo detenidos delegados obreros que aún ahora, queriendo reconstruir desde el programa Jóvenes y Memoria con el que trabajamos, nos cuesta mucho hurgar en ese entramado de la memoria colectiva, ¿no es cierto?, que cuando se hace una estadística, una investigación en Villa Italia, que fue uno de los barrios más golpeados, te dicen
no, acá no pasaba nada, pero ¿cómo? ¿No hubo conflictos gremiales? No, creo que algo sí. ¿Hubo delegados obreros detenidos? No, no sabía. ¿Hubo un centro clandestino muy cerca de acá? No, la verdad que no sé. Y cruzando las preguntas, como se trabaja en las estadísticas o las encuestas, sí aparecen las contradicciones de esta memoria que fue silenciada, ¿no? Sí, terriblemente silenciada. Bueno, hubo mucho miedo también, es respetable. Entendemos, por eso es lo que generó la dictadura, exacto, ¿no? Porque por ahí se trabajó. Lo que yo veo, corregime Petra, pero veo que, por ejemplo, en casi todas las organizaciones que se está trabajando fuertemente sobre este tema, más ahora sobre este tema del juicio, en donde hay militares, civiles comprometidos, un caso realmente importante por alguien que defendía causas obreras, de una empresa que actuaba en contra de una empresa muy importante en el país. Pero veo que dentro de las organizaciones por ahí está conformadas, que me alegra mucho que estén por muchos jóvenes, muchísimos jóvenes, pero que la mayoría de ellos no vivieron esta etapa que nosotros sí vivimos. Ustedes, además de los jóvenes, ¿sienten que hay mayor acompañamiento de los mayores, de los que sí vivimos? Hablo en Tandil, no sé el resto. Hay algo explicable que ya lo venimos entendiendo hace tiempo. Es que los jóvenes que no vivieron ese periodo y donde ya han pasado, ya estamos en la tercera generación, no tuvieron este zapato pesado del terror sobre sus cabezas. Exacto. Muy pocos tienen el relato en su familia y el acompañamiento. Los demás lo tuvieron que ir descubriendo juntos, y esta gestión de gobierno y este poder plantarse y decir tenemos que avanzar con los juicios permitió que estos jóvenes tomaran esa bandera y fueran buscando y conociendo qué pasó. Desde los adultos hay algo de acompañamiento de los siempre que han estado comprometidos, y alguna gente que va entendiendo cuando uno explica. Por eso realmente la transmisión es fundamental. Cuando uno explica, cuando uno está abierto al debate, aún con el que piensa distinto, se van abriendo cabezas. Pero bueno, tengo que decir que esto no es mayoría ni mucho menos. No, sí, seguramente. Pero son procesos, lo tomamos como procesos en la historia, y ya te digo, la transmisión y el permitirnos discutir con alguien que piensa distinto es lo que va a ir haciendo crecer, ¿no es cierto?, una comprensión de lo sucedido, ¿no? Está muy bien. Vamos a ir cerrando un poquito este segmento para después empezar a hablar ya un poco más concreto sobre el juicio que nos convoca. Cuáles son las expectativas, cómo fue que surgió, que llegó a Tandil este juicio, por qué se decidió hacerlo acá en Tandil, justo una ciudad que es bastante silenciosa. Pero te quiero leer algo también de nuestro amigo Galeano, que todo tiene que ver. Los funcionarios no funcionan, los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas.